Buenas noches, vamos a presentar, somos el grupo 7, mi compañero conformando el grupo 7, mi compañero Mariano Christopher Atanasio Vázquez y el que se presenta Luis Alberto Jesús Gomá Atanasio. Vamos a hablar un análisis crítico sobre los trastornos de personalidad y sobre todo dentro de los actos delictivos. Le paso a mi compañero que va a hablar un poco de los trastornos psicológicos. Bueno, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Es una forma persistente y desadaptiva de pensar, sentir, actuar que afecta negativamente las relaciones y en un funcionamiento diario de una persona. Estos patrones son inflexibles, se inician en la adolescencia o adultez temprana y causan malestar o dificultades en la vida personal, social o laboral. La clasificación de los trastornos de la personalidad es excéntricos, paranoide, esquizoide, esquizotípico, impulsivos, antisocial, límite, narcisista, estriónico y ansiosos, independientes, evitativo, obsesivo, compulsivo, como podrá ver en las imágenes. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo qué es la imputabilidad penal. Bueno, es la capacidad que tiene una persona para comprender que una acción es ilegal y actuar de acuerdo con esa comprensión. Es decir, que implica que el individuo puede ser considerado responsable de un delito porque tenía uso pleno de sus facultades mentales al momento de cometerlo. Si esta capacidad mental está afectada por alguna alteración psíquica, por ejemplo, trastornos mentales, su personalidad puede reducirse o incluso eliminarse. Como vemos, vamos a hablar un poco de lo que vendría siendo el artículo 20.1 del Código Penal peruano, que nos dice así: está exento de responsabilidad penal el que al momento de cometer el hecho punible, a causa de una alteración psíquica, no posea la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de actuar conforme a esta comprensión. ¿Qué nos quiere explicar esto? Que para que una persona sea considerada inimputable, deben cumplirse tres condiciones. La existencia de una alteración psicológica real, como una enfermedad mental, un trastorno mental profundo de la personalidad, y bueno, ¿no? Como vendría siendo estos problemas severos de la mente. Esta alteración debe estar presente al momento exacto de cometer el delito, no antes y no después. Y al final, debe haber atentación severa de las capacidades cognitivas, o sea, entender el hecho. Si esta persona no comprende el hecho que está haciendo, obviamente se ve que hay un problema en su mente. Entonces, se puede, bueno, un trastorno de personalidad puede eximir responsabilidad penal, sí, siempre y cuando afecte gravemente la comprensión del hecho en el control del acto. Una persona que, por ejemplo, no entiende qué hizo al momento de cometer el delito, se tiene que hacer un análisis psicológico con, obviamente, con un psiquiatra, un psicólogo, es, bueno, del poder judicial o de ese momento de la entidad que lo esté viendo el caso. Y bueno, ¿no? Entonces, siempre y cuando esta persona sea consciente de lo que ha hecho en todas sus facultades mentales, se podrá eximir de la responsabilidad penal, ¿no? Ojo que no basta con el diagnóstico, se requiere demostrar la influencia directa al delito. Paso con mi... Bueno, no, sigo yo. El Código Penal peruano no contempla automáticamente los trastornos de personalidad como causal de evaluación. Es causística individual interdisciplinaria. Jueces se basan en peritajes psicológicos y análisis clínicos jurídicos. Entonces, se prioriza la responsabilidad diferenciada, más no la impunidad. Ahora sí, paso con mi compañero. Gracias, compañero. Riesgo de la generalización. Primer punto, asociar TP con violencia igual a error conceptual y ético. Punto 2, peligro, criminalización de la diferencia mental. Punto 3, debemos promover un derecho penal humano, justo y clínicamente informado. Romero Calderón, el enfoque humanista, reconoce la dignidad incluso en la patología. Trastorno igual delincuencia. Tener un trastorno de la personalidad no implica ser delincuente. Punto 2. La mayoría de personas con TP no cometen delitos. Punto 3. El peligro. Estigmatizar la diferencia mental y reducir la criminalidad. Referente es una mente maravillosa, muestra cómo la generalidad y la psicosis pueden coexistir sin violencia, y como dice la imagen, ¿no? Como ven la imagen, por favor. Paso ahí a conversar un poco porque muchas personas generalizan que el hecho de tener un trastorno mental es igual a violencia o un hecho delictivo.
Hay que ver que no es siempre así. Viene el caso que hace poco nos mandaron a ver una película muy interesante llamada Una mente maravillosa, que habla de un científico reconocido actualmente por ganar un premio Nobel. Bueno, hace poco, no hace mucho. Y bueno, esta persona sufría de esquizofrenia de nivel mayor, pero esta persona, a pesar de tener un trastorno, llegó a ser reconocido mundialmente por su ingenio más que nada. Entonces, en conclusión, en Derecho y Ciencia y Humanidad, no todo trastorno de personalidad genera imputabilidad, si es verdad es un hecho, pero tampoco todo imputado es plenamente consciente. El sistema penal debe respetar, bueno, eso es un muy buen punto de idea, debe respetar la individualidad psíquica sin caer en prejuicios. Psicología, derecho y ética deben caminar juntos. Dando muchas gracias por el día de hoy, por su atención y como dice Maslow, todos merecemos comprensión incluso en la oscuridad mental. Muchas gracias profesores, muchas gracias compañeros, que pasen un buen día, una buenas noches. Igualmente, igualmente, compañeros, profesora. Buenas noches.